Buenas noches para los que nos están viendo a esta hora o días, tardes para los que nos van a ver en diferido. Como lo comentamos en días pasados, en Julio Sanz Puntos Clave, creamos un programa que se llama Conversaciones con Sentido para tener diálogos con expertos y líderes en temas que involucren y que impacten la gestión de las empresas y por ende crean y cohesionen, inspiren a los equipos de las empresas con un objetivo, crear cultura. Crear cultura para lograr los objetivos y el bienestar de los colaboradores y el ecosistema para el logro de los resultados que se están persiguiendo. Entonces, en la primera sesión conversamos con Carolina Cantor, Product Owner de ADL, con quien nos contó su experiencia de las distintas culturas en las cuales ha venido colaborando a lo largo de los años y cuál es la cultura que hoy está viviendo que le ha permitido desarrollarse y proponer soluciones, ideas. Entonces, los aprendizajes que logramos y que ha logrado en esa experiencia. El día de hoy seguimos avanzando y hoy vamos a tener la masterclass de en qué nivel de cultura está la empresa y vamos a traer a un experto estudioso de la cultura, experto en transformación cultural, gestión e innovación en la gestión por muchos años, Agustín Jiménez. Hola Hola Agustín, Julio, hola Julio, bienvenido. gracias por la Estaba, invitación. Un gusto estar no, aquí contigo y con tu audiencia. Pues muchas gracias, Agustín. La verdad, tenía digamos, grandes expectativas y muy entusiasmado de poder conversar contigo sobre estos temas tan importantes para lo que es la sostenibilidad y el éxito y la felicidad de lo que son los miembros de las empresas y el éxito de las empresas, que en últimas es lo que todos estamos buscando, pero con una óptica totalmente distinta a las cuales se había dado todo el crecimiento del tejido empresarial. Entonces, pues nada, yo creo que voy a presentarte, Agustín, rápidamente para conocimiento de la audiencia. Muy bien, gracias. Agustín Jiménez Sánchez, economista de la Universidad de los Andes, máster y Praxinor en programación neurolingüística, certificado por la Sociedad de Neurolingüístico en Programación. Tiene certificación en coaching avalada por la International Association of Coach, en consultoría y consejería sistémica de Sensory System Training del Reino Unido. Es un reconocido consultor en transformación cultural, cambio, en innovación en gestión y pionero a escala mundial en la transformación de empresas con organizaciones con propósito. Yo creo que ese va a ser uno de los elementos importantes en los cuales vamos a trabajar y por qué la cultura allí es tan importante. Durante los últimos 20 años ha trabajado con más de 100 organizaciones de diferentes tamaños, sectores, incluyendo entidades multilaterales, privadas y públicas, en todo, digamos, en el área andina, México, Estados Unidos, conferencista y tallercista en eventos en Europa, Inglaterra, Perú, Chile, México, escritor, artículos académicos escritos sobre estos temas y también pues ha recientemente escrito y ha publicado ya un libro que se llama Organizaciones Brillantes, que espero también vamos a poder estar conversando. Entonces, pues nada, con esta introducción tenemos a todo un experto en estos temas que nos da honor tenerlo con nosotros. Y pues vámonos arrancando, Agustín. Se habla mucho de cultura, hay mucho escrito sobre cultura, ¿sí? Pero realmente a la hora de la práctica vemos que eso no es tan evidente, ¿sí? Vemos que la cultura va y es como si fuera de lado a lo que es la empresa. ¿Por qué no entramos a entender un poquito realmente qué es cultura y por qué es tan importante el día de hoy para las empresas, para las compañías? Ok, Julio. Sí, Mm, es mm, un tema fascinante y para definir cultura, yo siempre, o me gusta usar siempre una definición de un artista caleño que
que me la dio en algún momento hace unos años y me sonó muchísimo. Y es que cultura es aquello a lo que le hacemos culto, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno escucha eso, dice, ¿cómo así? ¿Qué es eso de hacer culto? ¿No es cierto? Entonces, a eso lo remite a uno como a las experiencias religiosas, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y tiene que ver como que uno le decía, no, es que hay que ir al culto un poco, cuando era como ir a misa, esas cosas. Y el culto es algo, cuando uno habla del culto, es algo que se repite consistentemente, ¿no es cierto? Y que tiene una manera de realizarse específica. Entonces, cuando uno dice aquello a lo que le hacemos culto en las organizaciones, uno se tiene que preguntar, ¿a qué le hacemos culto en mi organización? ¿Cuál es la cultura? Entonces, le hacemos culto a la jerarquía, a la burocracia, le hacemos culto a nunca equivocarnos, le hacemos culto a buscar culpables, o le hacemos culto más bien a cosas como la innovación, o a cosas como tener una cultura de aprendizaje, es decir, donde estamos dispuestos a ensayar y aprender, ¿no es cierto? Todo ese tema de experimentación. Tenemos una cultura de respeto por la gente, en realidad, o a eso le hacemos culto, o le hacemos culto es a los resultados como de lugar, ¿no es cierto? Entonces, un poco, cuando uno empieza a pensar en eso, la cultura termina definida por esos elementos fundamentales, aquellos que le hacemos culto, y eso termina definiendo las estructuras, las prácticas, los métodos que usamos en el día a día, porque finalmente es a esos lineamientos rectores que les hacemos culto que dan forma a todo el resto de la organización. ¿Sí? Ahora, Entonces, mucho de eso también está subyacente a la realidad de las empresas. Eso, una cosa es lo que se plasman en los documentos o en las declaraciones de principios, de valores, y otra cosa es la realidad misma subyacente que existe en las empresas, que es lo que hace que una empresa inclusive sea una empresa más exitosa que otra, ¿cierto? total, digamos que eso que normalmente está muy bien enmarcado y muy elegante en las paredes de las organizaciones o que aparece muy bien en las páginas web como lo que llamamos fundamentos estratégicos, ¿no es cierto? Todo eso que son la visión, la misión, ¿no? Los valores que hoy en día ahora le pusieron que, es que cambian la misión por algo que llaman como propósito, ahí haciendo como tratando de darle un sabor distinto, pero hablando de lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, eso, eso es lo que tú dices. Una cosa es lo que está en las paredes y otra cosa es lo que se vive normalmente. Es bien rara la organización donde a aquello que está en esas paredes declarado, ¿no es cierto? Es a lo que se le hace culto. Normalmente no es así. Normalmente hay toda una cultura que subyace a eso que es la que realmente se vive en el día a día. Y eso es lo Claro. que hace también fascinante este tema, ¿no es cierto? Porque realmente lo que uno encuentra es que los líderes en general no saben cómo transmitir la cultura y cómo generar una cultura. Entonces, por eso es que pasa eso. Yo creo que a ese punto tenemos que volver un poquito más adelante, que ya sería un poco las recomendaciones de crear la cultura deseada por parte, me imaginaría yo, de los líderes, Pues ¿o digamos no? que en ese sentido los líderes son como los que dan línea, ¿no es cierto? Porque liderar tiene que ver con guiar, ¿no? Con dar dirección, con defender la dirección. Ujú. Más sin embargo, hoy en día no podemos ya pensar que solo los que están en la escala de arriba de la jerarquía son aquellos a los cuales les corresponde únicamente liderar. En realidad, hoy en día, pensando en organizaciones más horizontales y mucho más ágiles y rápidas, que es lo que se requiere, pues tenemos que pensar que ese liderazgo tiene que provenir de cualquier lado de la organización, ¿no es Claro. cierto? Pero Y en esos son ese unos cambios, sentido, hay todo el unos mundo cambios tiene que de estar empapado, paradigmas bravísimos, ¿o no? profundísimo, total.
Qué pena, te interrumpí. Sigue, No, no, estabas tranquilo. explicando. Pero me quiero volver un poquito. Uno, que me gustaría hacerte la pregunta, no sé si para contestarla en este momento o no, es el entorno venía cambiando, no nos habíamos dado mucho cuenta, ¿sí? Que el entorno, los deseos de los colaboradores, de las empresas, bueno, no de las empresas, sino de todas las personas que confluyen en unas organizaciones, pero el entorno se complejizó muchísimo a raíz de la pandemia, ¿sí? Aparecieron temas que en las organizaciones ni se hablaba, pues no, es otro tema, pero que va a afectar mucho, digamos, el relacionamiento en las empresas, que todo este tema de relacionamiento digital, ¿sí? Y cómo permear la cultura en empresas y con personas que no se conocen, que no están conectadas físicamente. Y por otro lado, pues ese sería como un bloque muy interesante para tratar de entender y si lo podemos resumir, es qué debería hacer una organización para lograr tener una cultura que pueda responder a las exigencias del entorno. Y eso me conecta con la estrategia, ¿sí? Ujú, total. Porque claramente, y ahí hay una frase muy famosa que tú la criticaste el otro día que hablábamos, hay una frase de Peter Drucker que es que la cultura se comió al desayuno a la estrategia. Eso, ¿por qué también no nos la explicas un poco y vemos cómo conectamos ese nuevo entorno? ¿Cuál es la cultura que permita a esa empresa ser exitosa? ¿Y qué tiene que ver la cultura con la estrategia? Ok. Ahí te puse en un reto enorme de cómo aterrizar esos conceptos. Sí, tremendo, porque Sí, digamos que eso abarca varias cosas, ¿no es cierto? Voy a buscar ser concreto al tratar de darle forma. Vemos que cuando uno escucha esa frase que plantea Drucker, uno dice, es que entonces la estrategia va por un lado distinto de la cultura. Es como lo que uno entendería de ahí, ¿no es cierto? Porque si la estrategia se come a la cultura es porque son como cosas la, distintas. la cultura se come la estrategia. Eso, al revés, la cultura se Sí, come a la estrategia. Entonces uno dice, bueno, entonces aquí hay una cosa que a mí, ahí me empieza a hacer ruido, porque la estrategia debería estar íntimamente relacionada con la cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cultura, digamos, lo que determina, digamos que lo que debería determinar la estrategia es la visión, la misión, los valores y la competencia nuclear, es decir, los fundamentos, por eso se llaman fundamentos estratégicos, ¿no es cierto? Si no, no se llamarían así. Sin embargo, cuando uno va a ver el ejercicio estratégico o estratégico, entre comillas, que normalmente se hace, eso se pasa como rapidito y luego nos vamos al negocio. Y ahí nos metimos en un terreno básicamente táctico operativo, ¿no es cierto? Y todo lo que tiene que ver con esa construcción desde los fundamentos estratégicos no se hace. Entonces, al no hacerse, no empezarse a construir la estrategia desde esa profundidad, pues obviamente ahí se separan y resulta que la cultura se termina comiendo a la estrategia y se la termina comiendo por una razón muy sencilla, porque es lo que hablábamos hace un rato. Como la cultura real no es la que está en los cuadritos de la empresa, ni donde la tienen repositada en el sitio web y ese tipo de cosas, entonces resulta que es eso que se vive como cultura lo que termina siendo la realidad del día a día de la organización y que determina y que al final determina ese ejercicio táctico operativo de la empresa, como ese ejercicio táctico operativo se despliega. ¿Sí? Entonces, ahí es donde uno entiende perfectamente por qué pasa eso que dice Roque. Mas, sin embargo, si el ejercicio estratégico se hiciera realmente a partir de esos fundamentos estratégicos, el despliegue de la estrategia sería bastante distinto. Entonces, uno vería, por ejemplo, que un balance scorecard no estaría definido a partir de las dimensiones funcionales organizacionales, sino que debería estar
definido a partir de los fundamentos estratégicos y a partir de esos fundamentos estratégicos determinar todo el despliegue que va hacia allá, que eso a la larga va a cubrir lo funcional, ¿es cierto? Entonces, creo que, no sé si fui suficientemente claro y No, concreto. el otro día me mencionabas como un ejemplo de una empresa de lo que entendía, digamos, un área de la compañía y otra área, ¿no? No sé si Ujú. nos pudieras dar un ejemplo en ese sentido. Eh, pues yo creo que ahí hay algo y es que cuando uno planifica por áreas funcionales, ¿no es cierto? O desde esa perspectiva, pues empieza entonces ya a planificar desde una idea fragmentada de la organización, Ujú. no desde una idea completa. Y eso es también un gran problema, porque cuando yo, digamos que hoy en día ver las organizaciones desde una perspectiva fragmentada y que funcionen como áreas fragmentadas que no tienen realmente una manera unificada de avanzar, pues hace que se generen todas esas disfunciones que uno ve en el día a día de las empresas y de las organizaciones en general, porque no hay una visión holística o sistémica de lo que está pasando por parte de todos los miembros o colaboradores de la organización, sino están viendo apenas partes. Y hay unos que ni siquiera ven partes, ven como pedacitos de las partes. Ok, Porque ok. es lo que, entonces obviamente, si yo estoy viendo un pedacito de mi parte y otro por allá en la organización está viendo otro pedacito y que no pueden ver cómo esos pedacitos se pueden hacer sinergia o se conjuntan entre sí, pues obviamente, pues cada quien está actuando de una manera más independiente que interdependiente y eso pues obviamente genera una cantidad de dificultades en el día a día y de conflictos y de cosas que pues se podrían obviar si no fuera así. Claro. Ahora, han llegado, digamos, estas nuevas metodologías ágiles, ¿sí? Que buscan un replanteamiento profundo en la forma de trabajar, en la Ujú. forma de interactuar. Y esto, si me corriges si me equivoco, pero más que nuevas metodologías, es una transformación cultural, ¿o no? Total. Vemos que uno no puede ver ese tema de la agilidad o el agilismo como un tema Ujú, de métodos. Es un método, es cuestión de mindset, de modelo mental, ¿sí? Y eso quiere decir que hay muchas personas piensan que pueden establecer una cultura a partir de una serie de recetas. Y eso no funciona así, porque las recetas nunca te van a dar como diríamos, como el conocimiento profundo de la cocina, ¿no? ujú, Simplemente te ujú, dan una secuencia de cosas, pero que si tú no entiendes el fondo de lo que significa cocinar, pues no vas a poder hacer una buena receta, porque te vas a claro, encontrar con cosas que no entiendes cómo es que funcionan en el momento de la cocción y eso. Entonces, pues sí, puedes seguir los pasos, pero pues eso no te ayuda, eso no te va a hacer un gran cocinero, ¿no es cierto? ya, Entonces, en las organizaciones es lo mismo, o sea, uno no puede tratar de establecer una cultura a partir de una serie de métodos y recetas porque eso no funciona. Eso tiene que ser a partir de una de, de la incorporación de un modelo mental distinto a partir de unos principios que terminan permeando toda la mentalidad de la organización. Entonces, por eso en el libro, ¿no es cierto? Que en este libro que publicamos a final del año pasado, que publiqué a final del año pasado, algo en lo que soy enfático es que para lograr ser una organización brillante, que es la propuesta que planteo ahí, es una propuesta profundamente cultural, principalmente, tiene que ver con que estamos proponiendo es un cambio de modelo mental, un cambio de mindset, no un recetario de cosas que te van a llevar perfecto. a hacer algo. Ujú, ujú, muy bien. Veamos, digamos, en aras
de entregar unas recomendaciones y unos tips muy puntuales, si yo me paro como empresario y veo qué es lo que está acudiendo a mi entorno y digamos, yo podría hablar del sector financiero, que es el que conozco bastante bien. Claramente es un entorno que está cambiando unas velocidades que es difícil ya entender las nuevas dinámicas como se están planteando. Pues, digamos, si estoy parado como empresario en ese sector, la recomendación y cómo sería, ¿qué recomendación darías tú para decir, mire, si usted quiere una cultura, estos son como las recomendaciones que yo le dejaría para que usted pueda reaccionar a esos cambios tan drásticos que se están viviendo en el entorno? Ok, ahí yo diría, ahí yo acudo a una frase de un autor que se llama Nick Craig, con el cual compartí un panel hace unos años en el London Business School sobre empresas con propósito. Y él decía, y él dice algo que me parece que tiene toda la razón para un mundo turbulento como el que estamos viviendo. Ujú. Y es que lo único que te da sostén en un mundo turbulento como el de hoy es un propósito bien definido. Entonces, hoy en día, lo más importante para empezar a construir una cultura que haga sentido para todos los miembros de una organización, tiene que partir por un buen ejercicio de construcción de propósito. ¿Sí? Y cuando hablo de propósito en este contexto, hablo de un propósito superior, porque es que un propósito se puede definir como cualquier cosa que se hace con intención, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de propósito en este sentido, estoy hablando de un propósito superior, es decir, un propósito altruista, generoso y trascendente, es decir, un propósito que va más allá de uno mismo, de nosotros mismos como organización y que tiene un impacto positivo en la sociedad y en el mundo en general. Y eso es un desafío bien, bien retante, lograr llegar a un propósito bien estructurado que realmente inspire a todos los colaboradores de una organización para moverse en esa dirección. Claro. Por eso, ahí nosotros, desde Kawak, que es con quien hacemos la empresa con la que, pues, que cofundé hace unos años, trabajamos haciendo estos ejercicios de propósito en unos años, ya 20 años. Quiere decir que ese ejercicio de propósito lo hacemos a partir de una herramienta que se llama brújula estratégica, porque es que el propósito lo que determina es la dirección que tenemos que seguir, que nos da guía, que nos brinda sentido a todos los miembros de la organización, ¿no es cierto? Y ese propósito va mucho, mucho más allá de lo que es las meras ganancias empresariales, ¿cierto? Por eso uno de los principios de las organizaciones brillantes es el propósito delante de las ganancias, porque en ese sentido nosotros hacemos una metáfora en Kawak a partir de una bicicleta, ¿no es cierto? Planteamos que las organizaciones metafóricamente se parecen a una bicicleta. Entonces, cuando uno habla de una bicicleta, y ahí pues te voy a poner una tareita aquí, Julio, y es que me cuentes para qué sirve en una bicicleta la rueda adelante, cuál es su función. Pues claramente la dirección, o sea, determina Exactamente. hacia dónde ¿A debe dónde uno uno va? pedalear. Y la de atrás, ¿para qué sirve? La función de la de atrás, ¿cuál es? La tracción. Exactamente. Entonces, si uno mira para que una organización ruede fácil y fluidamente, tiene que tener las dos ruedas bien balanceadas. La rueda de adelante es la que da dirección, que es la del propósito, ¿cierto? Y la rueda de atrás es la que da la tracción, que es la de los recursos, la donde están los ingresos, las ganancias, todo eso. Pero esos recursos y esas ganancias están en función de la dirección.
para que gracias a eso podamos hacer realidad ese propósito organizacional que nos hemos planteado y que se convierte en la base de esa cultura que debemos desarrollar. Y otro de las recomendaciones que plantearía es que, pues evidentemente tenemos que pasar de un modelo o de una idea de organización basada en esa metáfora de la máquina a una idea de organización basada en sistemas vivos. Por eso el segundo principio de las organizaciones brillantes es las organizaciones se comportan como sistemas vivos. ¿Y por qué eso es tan importante hoy en día para asumirlo como cultura? Y es que cuando hablamos de un sistema vivo, los sistemas vivos son los que son capaces de adaptarse rápidamente a las condiciones del entorno. ¿Sí? Y si estamos en un mundo tan cambiante, la única manera de poder movernos a esa velocidad y reaccionar, como tú dices, a los cambios, es realmente comportándonos como un sistema vivo y no como una máquina, que era lo que pues venía, nos llegó de la era industrial, que también es una metáfora pues totalmente desactualizada, porque pues esa metáfora se creó hace 200 y pico de años, ¿no? Era un Claro, mundo claro. muy distinto. Sí. Entonces yo, con esas dos, creo que ya uno tiene bastante que hacer. Pues me llevo entonces, digamos, tratando de cerrar, es uno, yo debo, entendiendo mi entorno, ¿sí? Debo, digamos, como anclarme en mi razón de ser o en mi propósito, ¿sí? De esa forma me queda más fácil convocar a mis colaboradores, ¿sí? A través de, digamos, del aporte y el involucramiento de todos mis colaboradores, pero, Fundamentales. pero en un liderazgo completamente, que lo mencionaste al principio, no vertical, sino horizontal, o sea, cualquiera puede aportar, cualquiera puede ser líder por misiones o por roles o por, digamos, sería un concepto más orgánico que tú mencionas, y de allí, digamos, todos remar en hacia un mismo lado. No sé si logro recoger la idea que mencionas. En principio sí, claro, es eso. Y eso lo complementaría con que las personas puedan tener un nivel de hecho, haya un nivel de empoderamiento y de confianza en la organización que permita que las personas tengan más autonomía y más libertad, porque eso es lo que hace que puedan asumir mejor la responsabilidad por los resultados que hay que lograr, ¿no es cierto? Y en ese sentido, esa, eso nos lleva a que dejemos de organizarnos verticalmente, ¿no es cierto? En esas pirámides tradicionales para volvernos más horizontales, como unos organismos más parecidos a una red que a una pirámide, Claro, donde la interconexión y la interrelación es mucho más fluida, ¿no? me queda clarísimo de la importancia. Inclusive McKinsey llama la cultura la salsa secreta para llevar a cabo, digamos, esos planteamientos y, digamos, el empoderamiento para la ejecución de las tareas que tienen que hacer y logro de los objetivos. Vemos que empresas que actúan en segmentos similares, unas son muy exitosas y otras no, y en últimas se da por esa cultura que está incentivando el aporte y el trabajo en equipo y colaborativo entre todos los funcionarios, ¿cierto? Sí, entonces digamos que ahí tú planteas algo interesante y ahí es donde viene el cambio de modelo mental, ¿no es cierto? Y un cambio profundo en el modelo mental tiene que ver con la forma en que valoramos a los colaboradores. Digamos que no podemos mejor dicho, seguir hablando de empleados es algo como inaudito en una empresa que realmente quiere tener un entorno donde todo el mundo aporte, porque es que empleado, si tú miras la palabra, es bastante, desde mi punto de vista, displicente, ¿no es cierto? Porque es que yo te empleo, o sea, te uso para mis fines y cuando me dé la gana te voto y te desecho, ¿no es cierto? O
sea, yo estoy acá para que me sirvas. Mientras que cuando hablamos de colaboradores, estamos hablando de personas que colaboramos para alcanzar un propósito y generar unos resultados en conjunto. Y eso nos pone en un nivel de interacción muy diferente a todos en una organización. Claro. ¿Cierto? Eso implica entonces que nos olvidemos de la idea de que acá tiene que haber unos encima de otros necesariamente. No quiere decir que estemos en organizaciones completamente planas, ¿no es cierto? Sin embargo, el nivel de jerarquías pues tiene que ser, hoy en día, si hay ya 3 niveles de jerarquía en una organización, ya deberían ser demasiados. Claro. Claro. Entonces, eso es un punto importante, pero eso solo pasa cuando en nuestra mente abandonamos la idea de el poder sobre para empezar a pensar en el concepto de poder con, ¿no es cierto? Es decir, yo ya no soy como jefe que tengo el poder sobre otros para que hagan las cosas como yo quiero y me sirvan a mis intereses o a los intereses pues de la organización, sino es una idea de un poder con otros a partir del empoderamiento general, donde hay un liderazgo colectivo que entre todos, con esa capacidad conjunta, es que sacamos adelante las cosas. Entonces, pues, si tú miras la suma de esas capacidades en comparación con lo que era la capacidad de unos pocos individuos que eran los que daban la línea y generaban todo en esas organizaciones jerárquicas, pues hombre, en términos de capacidad son pues nada que hacer las unas con las otras. Y creo que es la única forma de poder reaccionar ante los cambios disruptivos del entorno. Total. Hoy en día, para que una empresa logre navegar esas turbulencias y se mantenga sostenible, rentable en el tiempo, no le queda otra alternativa que, que confiar, delegar, ¿sí? Y actuar conforme, ¿no? Yo creo que, Exactamente, y eso implica unos retos muy importantes de modelo mental, claro, porque tiene que ver con la manera en que yo concibo el valor de las personas que trabajan con nosotros. Ya desde ahí empieza un cambio profundísimo. claro. Y eso nos impacta totalmente la cultura. Total. Pues yo creo que el tema fue absolutamente fascinante, Agustín. Aquí nos podíamos quedar y profundizar cada vez más. Estamos dejando unos planteamientos, unas reflexiones, unas recomendaciones, ¿sí? Muy claras para nuestro tejido empresarial y todos los líderes y las organizaciones que nos están escuchando. Eso es lo que nosotros estamos pretendiendo aquí en Julio Sanz Puntos Clave, y es crear estas conversaciones con sentido para poder comunicar claramente, que es parte, digamos, esencial dentro del proceso de construcción de cultura, inspirar, porque inspirar es mucho más profundo desde el ser que la motivación. O sea, uno motiva temporalmente, pero inspira digamos, en el tiempo, ¿sí? Y cohesiona equipos, si estamos alrededor de unos propósitos que tú mencionas. Entonces, Total. pues Agustín, no sé si tengas unas palabras de atrás. Me estoy leyendo el libro, sí, eso sí. Organizaciones brillantes, yo creo que ayudan Fantástico. muchísimo a esas reflexiones. Lo recomiendo y que conste que no es ninguna cuña ni nada, porque vale la pena traer esos planteamientos, no solo por intereses económicos, sino porque la realidad del mundo nos está llevando a replantear la existencia de las sociedades como tal. Quiero Eso es mencionar dos cierto. cosas. Uno, la famosa renunciatón que se está dando en los países desarrollados, que posiblemente no llegue a estos países porque el nivel de riqueza es bastante menor, ¿sí? Pero claramente eso es un indicio de que las personas no están conformes con lo que están haciendo y su nivel de inspiración, o sea, su nivel de inspiración está muy bajito y no comparten esos propósitos de las organizaciones. Y por otro lado, hay un porcentaje que me llamó muchísimo la atención, que fue ese 20% de personas que están laborando en una estadística que sacaron, solo el 20% está comprometido con lo que está haciendo y está feliz con lo que está haciendo.
Esa estadística es de Gallup Ok, y algo que tiene que ver con eso es que, pues, yo no conozco a nadie que le inspire a hacerle plata a otros. ¿Sí? Que esa sea su fuente principal de inspiración en la vida. Yo realmente no he conocido a la primera persona que eso le inspire. Y cuando esa es la razón de ser de la mayoría de las organizaciones, pues hombre, ¿con qué los trato de inspirar? ¿De ya, dónde me agarro para inspirar a esas personas? ¿De dónde me agarro para comprometerlas aparte de un sueldo? Entonces, eso se vuelve muy difícil. Por eso el tema de, cuando empezamos a hablar del tema de propósito, ese propósito tiene que ser un propósito altruista, generoso y trascendente. claro, Porque ahí es donde conectamos con la humanidad de las personas, ¿no es cierto? perfecto. Y algo muy importante es que hoy en día eh, hay, un, hay un cambio que está sucediendo en la mente de la sociedad. Y es un cambio donde estamos tomando finalmente algo de conciencia acerca de la importancia de cuidar nuestro entorno en el que vivimos, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, si como organizaciones no nos conectamos con ese sentir de la sociedad, vamos a quedar fuera del juego muy rápido, porque eso está cambiando a una velocidad enorme. Un estudio que hicieron entre IBM y la Asociación de Empresas Minoristas de Estados Unidos en el 2020, 2019, 2020, mostró que el porcentaje de consumidores que se pueden llamar consumidores conscientes estaba ya siendo tan alto, o estaba siendo igual de alto que el porcentaje de consumidores, ¿cómo se llama eso? Como Por precio, por precio. ya, Eso quiere decir que el de consumidores por precio estaba como en el 41% del total, y el de los de propósito o conciencia estaban en el 40%. Y eso es un cambio profundísimo en la mentalidad del consumidor. bueno, eso es Y otra eso, tendencia y otros cambios, aparte de los comportamientos de los consumidores, aparte de la tecnología, de toda esta boom digital que está sucediendo. Wow, eso nos daría para otra conversación, Agustín. Entonces, dejemos eso ahí sembrado para que en una próxima conversación estupendo. sigamos profundizando esos conceptos. Yo creo que se nos está acabando el tiempo y te quiero dar infinitas gracias por compartir toda esta experiencia y conocimiento, Agustín. Honrado, muy honrado de estar compartiendo contigo acá. Muchas gracias por la invitación y de poder compartir con la audiencia. Excelente, muchas gracias. Aquí pues nosotros en juliosanz.clave los invitamos a tener conversaciones con sentido, que es lo que genera enriquecimiento en el conocimiento y en la cohesión de todos los equipos y todas las personas. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Nos encuentran en redes y pues no nos queda otro momento sino dar las gracias a todos los que nos acompañan y bienvenidos los comentarios y aportes a estos temas que son realmente apasionantes. Claro que sí. Muchas gracias.